El Partido Unidad Popular logró colocarse ayer, una vez más, en el foco de la atención política. El escenario fue la Cámara de Diputados, donde se discutió el proyecto de ley presentado por el legislador del sector, el único legislador del sector, Eduardo Rubio, que crea el Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública. El proyecto ingresó al Parlamento en el año 2015 y en diciembre del año pasado fue aprobado en Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes por 4 votos a favor en 7 presentes. En aquel entonces acompañaron a Rubio los diputados nacionalistas Rodrigo Arocena y José Yurramendi y el Frente Amplista Darío Pérez, conductor de la Liga Federal Frente Amplista. El resto del oficialismo no lo respaldó. Ayer, el proyecto llegó al plenario de la Cámara en medio de un clima particular. Por un lado, el senador Luis Lacalle Pou le había dado su aval al incluirlo en el documento de propuestas que le envió al presidente de la República el 2 de marzo. Por otro, en el partido de gobierno habían surgido tensiones. Darío Pérez, ya conocido como el diputado rebelde, estuvo nuevamente bajo la lupa de la bancada del oficialismo, que hasta último momento buscó persuadirlo para que no acompañara el texto. Sin embargo, Darío Pérez mantuvo su postura y ratificó el apoyo, crítico según dijo, pero apoyo al articulado. Durante el debate en sala, el miembro informante por el Frente Amplio, Edgardo Rodríguez, apareció muy crítico con esta iniciativa. Está inspirado por un pensamiento mágico, paternalista y voluntarista, que desconoce o no mira lo que se hizo y lo que se está haciendo por parte del sistema público de vivienda en los últimos años. Los números que se manejan en la exposición de motivos así lo indican. Es una propuesta productivista porque solo habla de la construcción de vivienda y propietarista, el llamado sueño de la casa propia. ¿Qué implica este Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública? ¿Cómo sigue esta historia? Que por lo visto tiene dificultades en el próximo paso parlamentario. Vamos a charlar en los próximos minutos con el diputado Eduardo Rubio. Diputado Rubio, buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, Emiliano, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos. Es un gusto estar acá. ¿Algún antecedente suyo para situarlo frente a los oyentes? Usted integró el Frente Amplio desde su fundación, sí, señor, en el año 1971. Y en 2007 se separó junto con el movimiento 26 de marzo, ¿verdad? Sí, y siempre milité en el Frente Amplio desde su fundación, en lo que primero en un movimiento independiente que luego fue el movimiento 26 de marzo, y estuve preso, el exilio, pero siempre mantuve la militancia, los vínculos, hasta familiares. Mi padre fue también, estuvo entre los fundadores de Frente, fue candidato a la intendencia en el 71 por Flores, o sea que tuve una vinculación obviamente ideológica, de principios, y también afectiva. La ruptura no fue sencilla, pero como siempre hemos dicho, nosotros estamos en la política, en la lucha por ideas, en la lucha por un proyecto de país, por un sueño, y no por la comodidad de los cargos, y salimos a la intemperie. ¿Cómo se definen ideológicamente? Bueno, el 26 de marzo se define marxista-leninista. ¿Y Unidad Popular, que es un poco más amplio? Unidad Popular no, es un movimiento democrático, antiimperialista, absolutamente defensor de la soberanía, de los recursos naturales, del medio ambiente. Pero en Unidad Popular, a partir de ese programa de liberación nacional que le llamamos nosotros, coexistimos corrientes de lo más tradicional del marxismo-leninismo con movimientos que vienen del ambientalismo, Partido Humanista, sectores que vienen de la Liga Federal del diputado Darío Pérez. O sea, nos une un programa que entre otras cosas inspiró este Plan Nacional de Vivienda Popular. En esta legislatura accedieron a la Cámara de Representantes. Sí, una primera elección no accedimos, la segunda accedimos a la Cámara de Representantes. Y por ese lado quiero arrancar justamente. El año pasado usted tuvo un papel protagónico en las denuncias sobre ACE, impulsó la comisión investigadora sobre ACE que se creó y que está funcionando. Ahora otra iniciativa de Unidad Popular vuelve a estar en el foco, en el centro del debate político. Se las ingenia bastante bien para incidir en la agenda.
Bueno, nosotros lo que, la verdad, seguimos una política marcada por nuestras definiciones. Quiero recordar que hemos tenido otras iniciativas que han tenido respaldo unánime. Cuando el tema de Haití, logramos una votación unánime en cuanto a la definición de una ayuda humanitaria después de aquel ciclón brutal. Y en la rendición de cuentas pasada tuvimos una votación unánime en cuanto a trasladar el tercio del subsidio de la cerveza para otros fines, y después no fue unánime porque el Partido Independiente no lo acompañó, sí volcar esos recursos a clínicas. En la investigadora de ACE tuvimos también un respaldo unánime, por distintos motivos, pero todos los partidos, todos los legisladores votaron la instalación de la investigadora, que vaya si justificó su razón de ser por lo que hemos venido investigando y por la decisión del presidente de desalojar a todo un directorio de ACE. Usted interpreta así, que esa decisión que tomó en el mes de febrero el presidente Tabaré Vázquez, removiendo a los directores políticos de ACE, que en principio se disparó a raíz de que había trascendido que el vicepresidente había nombrado a la novia de su hijo como secretaria. Usted dice que en realidad ocurrió esa remoción por todo lo otro. Bueno, yo creo que hay un elemento de lógica elemental. Primero, la acumulación de hechos y de información. Ya había habido enfrentamientos duros de la doctora Muniz con el doctor Vázquez por el caso Rivera. Lo de Bella Unión es realmente escandaloso. No había mucho sostén para ese directorio directamente responsable y involucrado en todas estas cosas. Nadie puede pensar que porque el vicepresidente contrate a la promitente nuera, va a desalojar a todo el directorio. Bastaba con una medida. En cambio, desalojó a todo el mundo. Y las medidas que está tomando el doctor Carámbula están dando razón de esto. Por ejemplo, mire, el lunes tuvimos investigadora y arrancamos con el tema Soriano, en particular el hospital de Mercedes. Vino la directora del hospital, que a su vez es coordinadora regional, o sea, tiene 2 cargos, cosa que nos parece poco prolijo. Se controla a sí misma, en definitiva. Sí, ese es el punto que se ha discutido, ¿no? Bueno, pero el contador del hospital, que vino junto con ella, o entró después que ella, nos confesó allí, explicó que hasta hace unos meses, hasta fin del año pasado, la directora del hospital le decía que si lo convocaban no viniera la investigadora, que no iba a venir nadie. Eso cambió ahora. Y que a partir del cambio del directorio de ACE, cambió absolutamente la directiva. Yo lo saludo y me alegro, la verdad que me alegro. A propósito, anoche entrevisté al doctor Marcos Carámbula en Telemundo. Él enfatizó la línea de diálogo, de apertura con la que se habían movido hasta ahora y va a seguir moviéndose, y mencionó varios de los contactos que ha tenido. Dijo que tuvo una reunión muy productiva con el diputado Martín Lema, del Partido Nacional, todos, que ha sido otro de los denunciantes. Pero que con usted todavía no se reunió. Hablaron, pero sí hablaron. ¿Tuvieron algún contacto? No, nunca me llamó el doctor Carámbula. Ajá. Nunca. ¿Y no está previsto? Debe estar previsto. Pero yo estoy a la orden. Yo nunca. Primero, yo no tengo ningún motivo para molestar al doctor Carámbula. O sea, estoy trabajando en la investigadora. Hemos dicho que no hay que convocarlo ahora. O sea, no tiene razón de convocarlo recién ingresa a este directorio. Tal vez dentro de un tiempo, cuando el nuevo directorio pueda ubicarse mejor en la cancha y a partir de los temas que estamos investigando, capaz que amerita. Pero digo, con la mejor expectativa, lo que pasó el lunes, cuando el contador del hospital de Mercedes dice, nos dijeron que no fuéramos, y a partir del nuevo directorio dijeron, tienen que ir, a mí me parece una muy buena señal. 2 preguntas más para terminar de dar contexto a esto que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. ¿Cómo es su vínculo en general con la bancada del Frente Amplio? Por un lado, usted conoce a muchos de los parlamentarios del oficialismo por su militancia política anterior, pero bueno, también es cierto que con el Frente Amplio ustedes tienen debates muy crudos, ¿no? Sí. Ustedes acusan al Frente Amplio de manera muy severa, para empezar, de seguir políticas neoliberales, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, ¿hay contacto con ellos? Sí, digo, no es parejo con toda la bancada, pero tampoco uno puede estar en contacto permanente con casi 50 legisladores que tiene enfrente. Pero con los coordinadores de bancada siempre hemos tenido un buen diálogo,
y hay diputados del Frente con los que tenemos un contacto permanente, y le quiero decir, nosotros decimos, la política del gobierno del Frente es neoliberal, absolutamente claro, ¿verdad? Dicen además que es un gobierno aliado del imperialismo yanqui. Sí, señor. Sí, o sea, señor. no se andan con vueltas. No, pero decimos las cosas como son, pero además, si usted escarba dentro mismo del Frente Amplio, va a encontrar gente que cuando le hablan de Nir Novoa o de Almagro, que ahora se definió todavía como militante del MPP, cosa que... Insiste en definirse como militante del MPP. Y mujiquista. Pero, caramba, hay legisladores de Frente que son tal vez más duros que nosotros en la interna. Por eso decimos, el gobierno tiene ese carácter, es su política. No es la realidad de miles de frente amplistas que entendemos tienen coincidencias de fondo con nosotros. Ayer mismo, con el proyecto de vivienda, hubieron como 4 reuniones de bancada. No fue fácil convencer a todos los legisladores que votaran en contra de este proyecto. Ya vamos a hablar de eso. Pero la otra pregunta, ¿cómo es su vínculo con la oposición? También hemos... Con la oposición en general. Sí, tenemos un vínculo, tampoco igual con todo el mundo, pero tenemos un vínculo fluido. En la Comisión de Vivienda trabajamos con el diputado Yurramendi del Partido Nacional y Arocena del Partido Nacional. Hemos trabajado, llevamos 3 años, y con diferencias a veces de fondo en algunos temas, pero hay muy buen clima de trabajo. Hemos, por ejemplo, con el diputado... Fue muy llamativo que el senador Lacalle Pou, en esa presentación que hace todos los años, el 2 de marzo, cuando le presenta al presidente de la República propuestas de solución a problemas del momento, elaboradas por su grupo, todos en el Partido Nacional, haya agregado 3 proyectos provenientes de partidos de la oposición, y uno de ellos de ustedes, de Unidad Popular, este proyecto justo, el de Vivienda Popular. ¿Usted cómo vio eso? Pareció muy bueno. No me sorprendió, además. O sea, no me pareció nada traído de los pelos, porque este proyecto lo presentamos en el 2015. De inmediato, los diputados Yurramendi, Olivera, que estaba en aquel momento, después entró un diputado del Partido de la Gente, Yurramendi, Arocena, y el diputado Darío Pérez, desde entrada, dijeron que compartían el espíritu del proyecto. Luego nosotros no forzamos la discusión inmediata de este proyecto, sino lo que hicimos fue salir a difundirlo por el país. Y se fueron conformando respaldos sociales muy importantes. Sí, eso no sé si el oyente lo sabe. Unidad Popular hizo un trabajo de hormiga, ¿no? Recorriendo departamento por departamento, ciudad por ciudad, impulsando este proyecto, obteniendo, por ejemplo, respaldos de varios intendentes. Pero, ¿por qué llegó el respaldo de los intendentes? Porque antes se generaron instancias de respaldo social, se formaron movimientos de lucha por la vivienda. Y lo digo con total franqueza, si alguien cree que, yo qué sé, en algunos lugares se formó el movimiento de lucha por la vivienda y el trabajo, en otro un movimiento que ya existía, el movimiento Quiero comprar mi casa. Y son movimientos de un carácter absolutamente plural, no tienen partido, y se lo digo con franqueza, yo recorrí el país, me reuní en Melo con 150 personas en un local bailable de las afueras de la ciudad, y le puedo asegurar que la Unidad Popular en Melo habrá tenido el 0,5% de los votos, no sé cuánto tuvimos, pero allí no reconocía a nadie que fuera partidariamente afín a nosotros. Se convocaron por la vivienda. ¿Qué pasó con eso? Que esta gente organizada, y en cada departamento, conocen a los ediles. Algunos son votantes del intendente, y se fue generando una corriente de presión en la que terminaron que 7 gobiernos departamentales ya declararon este interés departamental. Después me reuní con los intendentes y me encontré con intendentes, el caso de intendente Falero en San José, que el entusiasmo que tiene, ven el proyecto con modificaciones, porque además nosotros, ayer lo dijimos, no somos muy experientes en términos parlamentarios, estuvimos abiertos desde el principio a conversar y a modificar. Pero ve en este proyecto la posibilidad de resolver temas concretos. Las intendencias tienen tierra, pero ¿con qué construyen? Entonces, cuando ya se hablaba del costo de la vivienda, no daba para estirarle el debate 3 días. Allí hay un aporte fundamental. ¿Cuánto cuesta la tierra hoy para una vivienda? Enseguida nos metemos en el proyecto en sí mismo, pero
culminando con esta parte, digamos, de introducción o de contexto, usted sabe que coincidencias como esta que usted está teniendo ahora con todos, el hecho de que la calle Pou apoye, suscriba, endose este proyecto, bueno, el hecho de que con Martín Lema hayan trabajado codo a codo en las denuncias sobre ACE, hay quien dice incluso que el denunciante iba a ser Martín Lema y por una estrategia que discutieron entre los dos terminó siendo usted para que resultara más viable. Bueno, todo eso lleva a que mucha gente en el frente diga que ustedes le hacen el juego a la derecha. Y, por ejemplo, hemos entrevistado a parlamentarios del Partido Comunista que cuando yo coloco a Unidad Popular a la izquierda del Frente Amplio se ríen de eso, ¿no? A la izquierda. ¿Cómo termina entonces plantado usted, cómo termina plantado su grupo en el tablero político? Bueno, yo creo que a las fuerzas políticas hay que juzgarlas por sus acciones, por lo que votamos en cada instancia, por lo que defendemos en cada instancia. Entonces yo le pregunto, ¿qué votó la Unidad Popular junto con la derecha? Yo le pido que me pasen la cuenta. Entonces, el Plan Nacional de Vivienda Popular es un proyecto nuestro. Y lo votaron todos los partidos de la oposición, derecha, centro, el Partido Independiente se define como centro-izquierda, lo votó un diputado de Frente Amplio, y si hubiera habido libertad de acción, lo hubieran votado muchos más diputados de Frente. Hubieron 2 diputados que habían proclamado su voluntad de votarlo, y la presión partidaria interna los hizo cambiar. Pero vayamos a los hechos concretos. ¿Qué política de izquierda puede explicar que en el Uruguay de hoy, después de 14 años de gobierno del Frente Amplio, el 46% de la tierra esté en manos extranjeras, exista la mayor concentración de la tierra en la historia del Uruguay, pero denunciada por propios Frente Amplistas? Ayer un diputado de Frente, como la mayoría lo hizo, ponderando nuestra iniciativa de colocar el tema de vivienda en discusión, hablaba del tema de la pobreza y, tomando un estudio de economistas de la Facultad de Ciencias, describió una realidad cruel. El 0,01% de la población uruguaya acapara algo así como el 14% de la riqueza del Uruguay. El 10% acapara el 60% de la riqueza. 14 años de gobierno. El tema de la concentración de la tierra. Entonces, ¿cuáles son las políticas de izquierda y derecha? ¿Quién votó la ley de riego? Toda la derecha con el Frente Amplio. Solo la Unidad Popular votó en contra. ¿Quién se opuso tajantemente a la presencia de lo militar de ocupación en Haití? La Unidad Popular, con algunos legisladores de Frente, algunos del Partido Nacional. El Partido Independiente siempre votó en contra. Entonces, ¿qué es la izquierda? Entonces, decir que yo puedo decir, yo siempre pongo este ejemplo porque me encanta el fútbol, yo puedo decir que juego como Messi, pero basta que me vean jugar para decir, loco, andá a alcanzar el agua, ¿viste? Entonces, yo puedo decir, yo soy de izquierda, pero como dice el Evangelio, por los frutos los conoceréis. ¿Me dice que quedó algo por agregar? No, claro, porque cuando vamos con la investigadora por ACE, ahí se define claramente dónde está la izquierda. O sea, quienes defienden un sistema absolutamente privatizador, como el Sistema Nacional Integrado de Salud, en donde además se miente con las cifras, ACE hoy atiende menos gente que antes, aunque atiende casi la mitad de la población, y de la torta que se reparte, 3.000 y pico de millones de dólares, las 2/3 partes van para los prestadores privados de la salud. Y el 22% del presupuesto de ACE se va en privatizaciones. Y cuando planteamos la investigadora y encontramos hechos de corrupción flagrante, estoy hablando de Bella Unión, y eran empresarios partidariamente afines al partido de gobierno, y los defendieron y los ocultaron, yo me pregunto, ¿eso es de izquierda? ¿Eso es de izquierda? Ya volvemos con el diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular. La Cámara de Diputados debatió ayer y aprobó el proyecto de ley que crea el Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, una iniciativa del partido Unidad Popular que logró adhesiones en todos los partidos políticos de la oposición y además de algunos legisladores del oficialismo. En particular, el voto de Darío Pérez, que resultó decisivo.
Ese es el punto de partida de la entrevista que estamos teniendo con el diputado Eduardo Rubio. Hablemos ahora sí, precisamente del proyecto. ¿Por qué lo presentaron? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de la situación en materia habitacional? Bueno, primero, hay una inspiración, como todos los proyectos que hemos presentado, en lo que es el programa de la Unidad Popular. El tema vivienda ocupa un espacio importante. ¿Y por qué ocupa un espacio importante? Porque, bueno, ahí las cifras se manejan, van, vienen, pero hablando con la gente de la facultad, con la gente de FUCBAN, con la gente que está en el tema de vivienda, se habla de un déficit habitacional que está entre las 60 y 80.000 viviendas. Y es como un déficit endémico. Allá se habló, incluso los legisladores de frente planteaban eso, que no han podido atacar ese déficit endémico, ¿no? El diputado Coitiño, me acuerdo, y algún diputado también del MPP. Y sin embargo se ha construido mucho en el Uruguay en los últimos tiempos. Bueno, lástima, yo no tengo en la carpeta en el auto con las cifras, ayer no manejé cifras. Hay que ver cómo se manejan las cifras, ¿no? Si a usted le dicen, dimos 25.000 soluciones habitacionales, y usted cuando después desagrega los datos, se encuentra que en realidad se construyeron 533 casas de MEVIR, 1.300 cooperativas de vivienda, y 300 viviendas de pasivo, y después lo demás fueron ayudas de alquiler, la reparación de un techo. No digo que no valga la pena y que no sea importante para el que tenga el techo roto que se le arregle el techo, pero en términos de déficit habitacional no incidió, usted incidió muy poco. Ustedes detectan ese déficit habitacional en un sector de la población, además. Fundamentalmente, sí, en los sectores de ingresos bajos y medios, donde hay problemas. Mire, hay datos del censo del 2011 de la cantidad de familias agregadas, de 2 y de 3 familias. Pues estamos hablando... Allí incluyen, por ejemplo, la casa o la vivienda que precisa quien está residiendo en un asentamiento. Por supuesto, ahí están también trabajadores que están en los asentamientos. Yo estuve en Bella Unión, entonces hay que recorrer el país. Y entonces usted escucha la versión oficial en Bella Unión, las láminas, y es verdad, donde estaba el barrio de Las Láminas, hoy hay un barrio precioso. Fue de las primeras obras del gobierno del Frente Amplio. Debe haber sido en 2005, 2006. Ahora, en el entorno de Las Láminas se multiplicaron los asentamientos. El asentamiento de AFE, que está corrido un poquito hacia la derecha, digamos, hay 200 personas que no tienen luz y que no tienen agua. Pero no piense que son gente indigente, son trabajadores. Bella más con un problema gravísimo, no tiene cartera de tierras, no tiene dónde edificar, problemas pero brutales. En Salto 32 asentamientos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes proponen? Expliquemos, más allá de la lectura que yo le he dado al proyecto, ¿cuál es la herramienta que ustedes proponen? Ayer se planteaba, por ejemplo, que nosotros desconocíamos la Ley Nacional de Vivienda de 1968. Todo lo contrario. Este proyecto de ley tiene una inspiración muy fuerte en ese concepto de la ley de 68, que está vigente pero que no se aplica, y es que el Estado debe ser un actor fundamental en la inversión, en la construcción de la propiedad de carácter popular, social, pero además por un mandato constitucional, el artículo 45 de la Constitución. Entonces, partiendo de esa base decimos, para resolver este problema, si el Estado no invierte en la construcción, el mercado no va a resolver el problema porque no es negocio para el mercado. Para el mercado el negocio es lo que está pasando. Y yo no puedo culpar a las inmobiliarias, a los grandes constructores. Ellos no se van a preocupar de la vivienda para los trabajadores, para los que no pueden pagar una cuota de más de 5.000 pesos. Ahora, ¿por qué el artículo 6 crea el Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, cuando por otro lado existe, como se destacó ayer desde el Frente Amplio, el Fondo Nacional de Vivienda, creado en el año 68? Bueno, yo desafío a cualquier legislador del Frente que nos muestre dónde está el Fondo Nacional de Vivienda. Que nos muestre dónde está. Y en la charla que tuvo FUCBAN con el presidente de la República hace poco tiempo, una de las 2 propuestas que le llegó FUCBAN fue la de reconstruir el Fondo Nacional de Vivienda. O sea, eso se diluyó en rentas generales. Entonces, cuando nosotros planteamos este fondo específico, es para sostener este proyecto.
como hay un fondo específico que se destina para el cooperativismo de vivienda, que también se dijo que lo desconocíamos, y se ve que no leyeron el articulado. El artículo 2 del proyecto nuestro plantea declarar de interés nacional. Declárase de interés nacional el establecimiento de políticas públicas de vivienda, el financiamiento con un presupuesto justo y los subsidios a los planes y proyectos de acceso a la vivienda por ayuda mutua con autoconstrucción, el desarrollo de los mismos con celeridad y el fomento de la creación de cooperativas de vivienda. Bueno, ayer se decía que nosotros desconocíamos y prácticamente queríamos enterrar al cooperativismo. No, nosotros planteamos una herramienta y le proponemos para esa herramienta que haya un fondo concreto, que sea tangible, no que quede en el borbollón, como pasa con cada herramienta. El plan Juntos ayer se hablaba de voluntarismo, ¿no? Que esto era voluntarista, mágico, varias cosas más. Hablando de voluntarismo, ¿alguien puede pensar que la propuesta del expresidente Mujica, cuando lanza el plan Juntos por fuera de la estructura estatal, con aportes suyos y los empresarios, era viable? Y si era viable, ¿por qué ahora se institucionalizó y está dentro del Ministerio de Vivienda? O sea, yendo a lo que precisamente se negaba al principio, que no querían entrar en la burocracia del Estado. Entonces, voluntarismo no, tenemos voluntad. Este es como la continuación del plan Juntos, es como un complemento del plan Juntos. De algún modo, ¿Mujica detectó algo parecido a lo que ustedes están marcando ahora? No, el presidente Mujica apuntó mucho más a los sectores realmente que están en la indigencia, ¿no? Acá estamos hablando de sectores con un ingreso mínimo y hasta las 20 BPC, o sea, estamos hablando de sectores trabajadores que pueden pagar una cuota además por la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que se prevé como solución? Planteamos que el Estado construya, proponemos que además en un plan nacional las licitaciones se hagan en cada departamento con empresas locales y con mano de obra local. Planteamos que el universo al que va dirigido es a todos los uruguayos que están entre un ingreso mínimo y el núcleo familiar que llega a las 20 BPC o a las 77.000 pesos hoy. No se exige ahorro previo, no se plantea la autoconstrucción, se plantea la construcción tradicional, como dicen la crítica del frente, con un objetivo productivista. Lo decimos, con un objetivo de generar fuentes de trabajo. Porque en el Uruguay, en la construcción, hoy hay 40.000 personas sin trabajo y no es mala cosa que un plan con inversión pública que apunta a resolver un problema social tan grave como la vivienda ayude también a resolver el tema de la desocupación. La mejor política social, Emiliano, es el trabajo. Sí, entiendo lo que dice, pero podría preguntarse, de todos modos, si la única solución es construir viviendas desde cero. Si no existe también la alternativa de la reforma, de la mejora, del aprovechamiento de viviendas que ya existen. ¿En qué lugar dice que eso no se puede hacer? Porque nosotros planteamos que el Estado expropiará terrenos, viviendas abandonadas, ruinosas, y yo le pongo un ejemplo. La Intendencia de Montevideo tiene acá en Guatemala, allí como si lo mido con manzanas del interior, como 4 manzanas del interior. Un predio abandonado. Está proponiéndose, creo que una zona franca. ¿Qué mejor destino puede tener ese predio que para viviendas? No, pero por ejemplo, ayer cuando el diputado Edgardo Rodríguez iba detallando sus objeciones al proyecto, él habló de esto, ¿no? Dice que para él es un aspecto grave, que el fondo que se propone se destine únicamente a la construcción, dejando de lado una enorme cantidad de acciones que se llevan a cabo actualmente, como reformas, ampliaciones, reciclajes, compras de vivienda usadas, etcétera. Dejar establecido por ley que los recursos del Estado vayan solamente para la construcción de viviendas es empobrecer terriblemente las opciones para dar respuesta a las necesidades de la población y una forma de terminar favoreciendo a las grandes empresas constructoras. Es muy gracioso. Yo creo que el diputado Rodríguez, sé que leyó el proyecto y además sé que lo entendió. Lo que hizo ayer el oficialismo en el informe en minoría fue una especie de operativo de demolición, sin muchos argumentos. A ver, no es tan difícil de entender cuando nosotros planteamos que lo que estamos proponiendo es construir una herramienta más de las políticas de vivienda del Estado. Usted leyó el artículo 2. ¿En qué lugar decimos que no se pueda más reciclar, que no se pueda más ayudar con el alquiler? Decimos que tiene que haber, que hoy hay pero este fondo que ustedes proponen crear sí estaría destinado, sí, a construir. Sí es para construir. Bueno, y yo le pregunto, ¿y el plan Juntos no tiene un fondo propio?
Y lo que es política, BEVIR, ¿no tiene un fondo propio? Porque, a ver, si no tienen un destino presupuestal, no tienen una asignación presupuestal, no se realiza nada. Entonces, para garantizar que este fondo, que este proyecto, que esta herramienta realmente pueda instalarse y continuar, usted le planteamos que tenga asignación presupuestal y que las cuotas que se paguen vayan a alimentar este fondo. Sí. Ahora, por otro lado, hay otro artículo que también dio pie a discusión, que es el 9. El Estado suministrará los materiales básicos al menor costo posible y se encargará de realizar las importaciones de los materiales necesarios fijando el precio en el mercado nacional. ¿Por qué el Estado juega este papel según el planteo de ustedes? Lamentablemente ese artículo no fue votado en mayoría y no está ahora en el proyecto. Vamos a insistir con él, porque nosotros, ayer se hablaba del costo del metro cuadrado de la construcción. Es el costo que impone hoy el mercado. El Estado no interviene en nada, ni en los alquileres, ni en nada. Yo le voy a hablar de países capitalistas donde en el tema de construcción el Estado interviene y marca precios. ¿Y lograremos en el Estado uruguayo semejante cosa? ¿No bueno, se terminará creando, que fue lo que se debatió, una burocracia que a su vez tenga sus costos, etcétera, etcétera? Y eventualmente corrupción, ¿no? Emiliano, me dio mucha gracia. Decían que se estaba creando burocracia con esto y el Frente propone, cosa que yo estoy de acuerdo, que el Estado se transforme en inmobiliaria, que haya lotes de vivienda del Estado y que el Estado las alquile. No está mal la idea, es buena, yo la comparto. Ahora, ¿y esto no es más burocracia? Y escúcheme, alquilando. Se dice que puede haber corrupción. ¿Y para qué está el gobierno entonces? O sea, cerramos ACE, porque hemos encontrado corrupción en ACE. Ahora, lo que se trata es de establecer mecanismos de control. Entonces, a ver, si el Estado, yo puse el ejemplo de los ladrilleros, porque nosotros sí tenemos una visión de desarrollo de las fuerzas productivas locales, de generar condiciones de que se desarrollen las pequeñas y medianas empresas. Yo estuve en Artigas, fueron ladrilleros a la reunión con nosotros. Venden a 2 pesos el ladrillo en la boca del horno en Artigas. ¿A cuánto lo compra usted acá el ladrillo? 13, 15 pesos. Entonces, si nosotros decimos, para este plan, licitamos las obras, pero los materiales los provee el Estado y le fija un precio, ¿no estamos bajando el metro cuadrado de la construcción? Si el Estado va y llama a licitación con los ladrilleros y le dice, bueno, mira, no te los pago a 2, te los pago a 5, ya está ganando el ladrillero. Y nosotros podemos entregar a 7 en cada obra. ¿No estamos bajando el precio del metro cuadrado? Si ANCAP se pone a producir Portland para este proyecto y limpiamos ANCAP de todos los vicios que tuvo, ¿no podremos conseguir un precio mejor del Portland? Ahora, el punto más crítico es el financiamiento. Ahí fue donde se puso el foco de la objeción. Me encanta ese tema. El artículo 6. Creas el Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública como patrimonio de afectación, que se nutrirá con el aporte anual de rentas generales y lo generado por el pago de la cuota de los adjudicatarios. La cuota se fija en el 10% del ingreso familiar, ¿no? Pero hay que poner. Sí. El Estado tiene que poner. ¿Y dónde está la plata para eso? Bueno. Esa fue la discusión. Primera cuestión. Hoy no es un momento de holgura fiscal. Sí, no es un momento de holgura fiscal. Para nada. Pero hay que ver dónde usted pone la plata cuando está apretado, ¿verdad? Y hay cosas que por más apretado que esté, no deja de hacer. Poníamos el ejemplo de una familia. Usted lo último que va a dejar de hacer es darle de comer a los chiquilines, ¿no? Y acá hay elementos centrales, salud, educación, vivienda, que deben ser la prioridad de cualquier gobierno. Pero vamos al financiamiento. Se criticaba que este era un proyecto que no estaba financiado. Vamos a hacer un recuento de algunos de los proyectos que se aprobaron sin ningún financiamiento. Ley de salud mental. Ley de salud mental. ¿Usted se imagina el nivel de inversión que implica eso? Centros de medio camino, personal, se aprobó. No tiene previsto un peso de financiamiento. ¿A qué se apela? A que en el presupuesto nacional, en políticas de salud, se incremente, me imagino, el presupuesto para salud o se distribuyan los costos. El nuevo Código del Proceso Penal, no estábamos nosotros cuando se aprobó y además seguramente hubiéramos estado discrepando con ese código, pero se votó para aplicarlo en cada rendición de cuentas. Hay un debate de fondo con la justicia, con todo, porque se aprobó sin asignarle un solo peso de recursos. Llegan los presupuestos
desfinanciados en un par de miles de millones de dólares. Entonces, a ver, presentamos un proyecto que propone construir una nueva herramienta dentro de las políticas de vivienda del Estado. Propusimos de pique un financiamiento y se nos objetó, con razón, por inconstitucional, porque nosotros no podíamos marcarle al Poder Ejecutivo cuánto gastaba, ni siquiera de dónde gastaba. Sí, claro, eso es porque el texto original preveía que hubiera que destinar a este fondo el 1% del Producto Bruto Interno. Y lo sacamos, porque además lo señaló el Frente Amplio, lo señaló el Partido Nacional, que eso estaba mal planteado. Y lo modificamos, como otras modificaciones que tuvo el proyecto. Ahora, yo le proponía dos caminos ayer. Uno, trabajar en la línea que propone Fugman, y que propuso el diputado Darío Pérez. La reconstrucción, la recomposición del Fondo Nacional de Vivienda. De la forma que estaba planteado, eso implica duplicar la inversión en vivienda que hay hoy. Son 300 y pico millones de dólares más. El Poder Ejecutivo envió al Senado, y está tratando el Senado, una ley que lo autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar una parte del excedente del Fondo de Estabilización Energética. Eso anda en los 140 millones de dólares. Yo creo que para empezar es una muy buena inversión. No era la idea del gobierno. Creo que esa plata iba para las obras de infraestructura que hay que realizar para preparar el proyecto UPM, ¿no? Esa era la idea de Astori, no era de todo el gobierno. Porque también hemos conversado, ni siquiera la idea de todo el Frente Amplio. Pero bueno, discutamos esa idea, porque esa plata está. Ayer se hablaba de endeudamiento. El país se endeuda cada día. ¿Y para qué? Para pagar deuda. La que llenó el costo del Estado. No, se endeuda para pagar deuda. Y yo siempre digo, si yo saco un préstamo en la financiera de la esquina y para pagar las cuotas saco en la otra financiera, mi sueldo se revienta. Ahora, si yo saco un préstamo para comprar materiales para hacerme una casa en el terrenito que me dejó mi viejo, me va a costar mucho pagar ese préstamo. Pero cuando construya la casa, la plata no se fumó, yo generé un valor. Si usted además eso le agrega en el pensamiento país, que generó trabajo, que dejó de pagar seguros de desempleo, que pagó menos tarjetas del MEDE, que generó mejores condiciones de inclusión social, que generó mejores condiciones de convivencia social y pacífica, ¿cuánto está ganando la sociedad? Cuando estábamos por empezar la entrevista, el diputado Rubio me decía: aquí está lo que queda del diputado Eduardo Rubio. ¿Por qué? Porque no durmió nada. Estuvieron hasta tarde con la sesión en la Cámara y después con festejo. Un gran logro que el proyecto se haya aprobado en la Cámara de Representantes. Su partido da un paso importante. Ahora, no es un paso simbólico, porque en el Senado el voto de Darío Pérez, entre comillas, o de la Liga Federal, etcétera, no está. Y todo indica que con los votos del Frente Amplio, el proyecto no sale. Quedaría medio camino. Entonces, mire, las dificultades son claras, notorias. Cuando en el 2015 presentamos el proyecto y tuvimos entrevistas en distintos medios de prensa, se nos decía exactamente lo mismo. Este proyecto en realidad es un saludo a la bandera. No van a conseguir la mayoría. Era muy difícil. Partimos de un solo voto. Ayer tuvimos 50. De las exposiciones que hicieron la mayor parte de los diputados del Frente Amplio y de lo que he conversado con ellos, a mí me quedó una convicción. Se nos agradeció, fue así, ¿no? Se planteó y se felicitó que hubiésemos colocado el tema en debate. Se reconoció que hay un déficit muy grande en esa materia y se reconoció y se alentó y se felicitó a la gente que llenó las barras, que quedó afuera, porque se planteó el diputado de Los Santos que con la organización y la movilización y la lucha es que se lograban los avances en la sociedad. Entonces, a partir de eso, a nosotros se nos planteaba que éramos los tirapiedras, los radicales. Somos de izquierda, somos duramente críticos, pero hemos demostrado condiciones de diálogo y de capacidad, por lo menos, de persuasión. Vamos a conversar con todos. Hay otra lectura. Dicen algunos mensajes que están llegando, con este proyecto, con este resultado, la Unidad Popular se aseguró un segundo diputado en las próximas elecciones. Y esto a su vez se conecta con lo que dice otro oyente, que dice: la estrategia de la derecha es empoderar a Unidad Popular para que crezca en votos y debilite al Frente Amplio
en las próximas elecciones, ¿no? Es bastante maquiavélico, ¿no? Yo creo que la derecha tiene claro, los partidos de la derecha tradicional, que si gana la elección, la oposición más dura va a ser nuestra. A ver, yo no encuentro diferencias en el pensamiento económico, y eso se demuestra además en los debates y en lo que se vota en Cámara, de lo que representa, por ejemplo, los economistas del Grupo de la Calle con los economistas del Grupo de Astori. ¿Dónde están las diferencias de fondo? ¿Dónde están? En el manejo de la macroeconomía. Está claro que si la Unidad Popular crece, si le saca votos al Frente Amplio, bueno, pero entonces no podríamos... Eso favorece el acceso, por ejemplo, de la calle Pou al gobierno por la vía del balotaje. Con ese razonamiento no podríamos habernos conformado como partido político. Nos conformamos para crecer. Venimos creciendo para incidir en la vida política y para recomponer, para reconstruir un proyecto de izquierda. Esa es nuestra tarea. Que eso favorezca teóricamente a que la derecha gane, yo puedo decir, cuando nacimos con el Frente Amplio en el 71, que mire la historia mecánicamente, tendría que decir, che, qué macana que nació el Frente Amplio porque ganó Bordaberry, si no ganaba Wilson. Ahora, ¿ese es un razonamiento correcto desde el punto de vista histórico? ¿Qué tenía que hacer la izquierda? ¿Borrarse de la escena nacional? Diputado Eduardo Rubio, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto. Hasta la próxima. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.